Hola, bienvenidos a su canal Cocina con Cristal. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar esta deliciosa receta. Espero les guste y comenzamos agregando 3 tazas de leche y 100 gramos de mantequilla. Vamos a llevar a calentar la leche y la mantequilla hasta que se derrita. Ya que se derritió la mantequilla, vamos a licuar para que se integre la mantequilla y la leche. Yo estoy utilizando mantequilla sin sal porque este queso va a ir para un postre, pero si lo vas a necesitar para otro tipo de alimento, otra receta o simplemente solito, sí podría ser mantequilla con sal. Ya que se integraron la mantequilla y la leche, vamos a colar. Agregamos una pizca de sal y 3 cucharadas de jugo de limón. Mezclamos y se va a ir cortando un poco la leche. Aquí voy a agregar una cucharada de azúcar. Esta receta va a ser para postre. Si la vas a querer para comida salada, te recomiendo que solamente agregues la mitad del azúcar, que sería media cucharada. Mezclamos y vamos a llevar a la estufa a calentar un poco más. No debe de hervir, solamente debe de calentarse un poco más para que se vaya separando para realizar el queso mascarpone. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos mezclando para que se vaya separando y realizar este delicioso queso mascarpone. Como yo iba a hacer una receta y vi que este queso sí que está un poquito carito, y la opción fue realizar el queso, así sale mucho más barato que comprarlo. No tiene que hervir, sí tiene que estar bien caliente. Aquí ya vamos a apagar y vamos a dejar reposar tapado por media hora con un colador y una mantita. Vamos a colar este queso mascarpone. Así vamos dejando de que vaya bajando un poquito el suero y vamos a ir terminando de agregar aquí está el suero. Voy a cambiarlo a otro recipiente y lo voy a tapar con una bolsita o un plástico transparente. Y aquí ya está listo este queso mascarpone. De verdad que queda muy rico, 100% casero, porque los 200 gramos más o menos, 226 gramos, vienen los paquetitos de queso, salen en 80 hasta 100 pesos según la marca. Y aquí solamente ocupamos 3/4 de taza y 100 gramos de mantequilla. Es una forma de realizarlo mucho más económico. Pues aquí está listo, aquí ya quedó este delicioso queso. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias y bendiciones.